Muy bien, Dale. Sí, muy profe. bien, muy bien, Luis. Tenemos entonces el día de hoy, vamos a trabajar la cultura fenicia. Ya, ahora comparto pantalla para que puedas ver. ¿Así va a ser todos los días, ¿no, profe? Sí, así va a ser todos los días, hijo. ¿Ya lo tienes? ¿Estás mirando? ¿Se puede observar? Así. Sí, ¿se puede ver? Sí, profe. Listo, listo. Entonces, tenemos lo que es la cultura fenicia y la cultura hebrea, que es lo que vamos a trabajar ahora. Ya la cultura fenicia, querido Luis, querido Edward, que no me dice hasta el día de hoy quién es. Para Ya, mí que es otro salón, profe. ¿es de otro salón? No creo. Tal vez. Pero no nos quiere hablar. Tal Pero vez es una de las mujeres que no hablan. bueno, vamos a empezar. Con mucho tiempo nos hemos demorado. La Sí. cultura fenicia van a ser procedentes de la costa del Golfo Pérsico. Ya el nombre étnico que se daban a los pobladores de la cultura fenicia, asimismo, era Kenaí o cananeos, que seguramente lo has escuchado tú en la Biblia, porque yo sé que eres un arduo lector bíblico, querido Luis. ¿Ya? ¿Por qué? Sí. Porque la ciudad de Canaán, pues, justamente la Biblia lo menciona en muchas ocasiones. Más o menos dónde queda, Luis, ¿no? O dónde se desarrolló esta cultura, justamente, ¿no? La cultura fenicia se va a desarrollar en Asia Menor, ¿no? A las orillas del mar Mediterráneo, ¿no? Aquí está el mar Mediterráneo, Asia Menor, Siria, el desierto de Siria, Egipto, que está por aquí, esta zona, y en todo esto rosadito, ¿ya? Que tú puedes Sí. observar, va a ser la cultura fenicia, todo en esta zona, ¿ya? Su, Más que todo, hablando un poquito de su economía, quizás nos vamos a saltar por ahí, ellos van a ser unos grandes comerciantes y navegantes, que ya lo vamos a ver en su momento. Ya ellos van a crear el alfabeto, el que nosotros conocemos, ya el alfabeto Sí. antiguo, el que nosotros vamos a conocer. Mira, acá está su situación, ¿no? Aquí está la península arábiga, está Mesopotamia, Egipto, la cultura fenicia. Aquí es un territorio que está situado al oeste de Siria. Al oeste, ¿por qué? Porque está a la izquierda, ¿ya? Desértico, sí, hasta cierta parte. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que en esta zona ya van a estar los montes del Líbano y al oeste va a estar el mar Mediterráneo. Ya los montes del Líbano van a estar por esta zona que está aquí, por Mesopotamia. Y aquí lo puedes observar, ¿no? Mucho mejor. ¿Cuál era su territorio? La manera abrupta que es su territorio. ¿Se observa la imagen, Luis? Sí. Sí. Listo. La manera abrupta que es su territorio. Ya. Tenemos entonces un pequeño golfo sin las posibilidades de desarrollar la agricultura. Ya. Sin embargo, la palmera va a crecer en abundancia, ¿no? ¿Qué quiere decir país de las palmeras? La palabra Fenicia va a querer decir país de las palmeras, o Vale. Mira. eso es lo que significa la palabra Fenicia. Su territorio va a ser muy accidentado, justamente como nosotros podemos ver en todas estas zonas, son montañosas y son zonas muy áridas. Ya tenemos las estribaciones del Líbano, que está por aquí, por esta zona, que está el cursor, que van a empujar al mar Adriático, ¿no? Al mar Mediterráneo, haciendo grandes ya fosas marinas Sí. y bueno, como ya te había dicho, van a ser grandes comerciantes y colonizadores. Ya, este es algo breve nada más porque esto ya es de la semana pasada, que las tenido que ver. Ya, en la evolución histórica Profe. de los fenicios, querido Luis, ya, era la raza semita procedente de los posibles costas del Golfo Pérsico. Ya, aquí vamos a encontrar la palabra Biblos. Biblos es una ciudad, Luis. Ya, ¿por qué es importante esta ciudad Biblos? Esta ciudad Biblos va a tomar el nombre más adelante de Biblia, ¿no? Donde fueron escritos algunos manuscritos antiguos de los textos bíblicos que nosotros encontramos en la actualidad. Sí. Ya,
comerciantes, va a haber mucho intercambio, ¿no? Dentro de lo que es el Líbano, con los papiros del país. Su evolución histórica va a comprender 3 periodos que van a beneficiar mucho a la historia de los fenicios. Tenemos el periodo de Sidón, el periodo de Tiro y el periodo de Cartago. Ya cada una se va a desarrollar con un arte diferente dentro de lo que es esta cultura. Luego vamos a tener el periodo de Sidón. Acá te explico un poquito más. Hay un cuarto participante, creo. Braulio, aquí está nuestro querido Braulio, está entrando. Que hable. Braulio creo que ya entró a la sala. Muy bien, Braulio. Braulio, ¿nos escuchas? ¿Todo bien? ¿El audio? No quiere escuchar, Braulio. Bueno, no importa. Seguimos. En este periodo de Sidón va a destacar como centro de importancia naval y comercial de la ciudad. ¿Ya? Anota esto, es importante. Bueno, yo te voy a mandar estas diapositivas. No, yo te voy a mandar estas diapositivas. Ya tú tranquilo. Yo voy a mandarlo a la CIE web, pero tienes que entrar a tu CIE web. Ya, no te vayas a olvidar. Ya, la importancia de esta ciudad de Sidón es naval y comercial. Ya, no te vayas a olvidar. ¿Dónde se ubican ellos? Exactamente aquí. ¿Y eso qué implica? Que tienen todo el mar Mediterráneo, tienen a Asia, tienen Chipre, tienen Egipto, tienen Siria para comercializar. Es por eso que esta ciudad fue muy importante dentro de lo que es el comercio. Jóvenes, esto es sumamente importante que lo comprendan. ¿Quién se salió de la reunión? Braulio se salió de la reunión. Ya no importa. ¿Ya? Luego vamos a tener, pues, van a llenar sus bodegas de mercancías procedentes de Chipre, de la isla de Chipre. ¿Ya? Luego tenemos que van a establecer concesiones en los países. Algo importante que ustedes tienen que comprender, la expansión comercial, ¿qué cosa implica? La expansión comercial implica que un país tenga poder económico sobre el país que está vendiendo o que está industrializando. Y eso implica, aunque ustedes no lo quieran, una pequeña forma de gobierno. Ya más adelante vamos a poder observar cómo el comercio va a hacer posible que esta ciudad tenga tierras fuera de su comunidad, es decir, tenga tierras donde tenga tierras en Chipre, en Egipto, por esta zona de Asia y tenga en distintos lugares tenga que mercados, comercios, terrenos, todo eso, queridos estudiantes. ¿Por qué? Por el comercio. El comercio es sumamente importante dentro de todo lo que son estas zonas. Luego vamos a tener el país de Tiro, ya en el periodo de Tiro. ¿Qué pasa en el periodo de Tiro en el siglo XII, ¿no? Aproximadamente hasta el siglo VII antes de Cristo. Ya van a ser grandes comerciales, ¿no? Un comercio muy activo, espíritu aventurero y comercial. Tiro no se conforma con las relaciones comerciales, sino también van a establecer, como justo yo te decía, ciudades, van a fundar ciudades y eso va a hacer que tengan colonias en otros países. ¿Por qué? Porque justo eso es lo que el comercio hace, es lo que el comercio permite establecerse dentro de una ciudad, establecer una colonia en la ciudad y hasta más adelante ser el gobernador de ese espacio dentro de lo que antes era un pequeño mercado. Por eso es importante el comercio dentro de lo que es esta época. Luego vamos a tener que van a surgir diferentes pueblos, comerciantes, que van a tratar justamente con ellos, con Cartago, con Grecia, ¿ya? Ese es en el caso del periodo de Tiro, ¿ya? En este primer periodo, no te vayas a olvidar, en el primer periodo solamente hacían comercios pequeños, ¿no? Con la isla de Chipre, con Rodas, con Asia, ¿no? Cerca de las islas del Mar Negro y Egeo, poco a poco. Ya en el segundo periodo ya van a formar ciudades y van a formar colonias. Van a establecerse dentro de las ciudades.
Y en este tercer periodo o periodo de Cartago ya tienen una ciudad. ¿Ves? Ya tienen una ciudad. ¿Dónde se va a ubicar? Dice, gracias a la decadencia de Tiro, Cartago se va a convertir en la ciudad más importante y próspera del Mediterráneo, del mar, todo el mar Mediterráneo. Su origen lo encontramos en una pequeña colonia fenicia al norte de África, es decir, ni siquiera dentro de su territorio, sino ya en otro continente. ¿Por qué? Por justamente las expansiones coloniales que ellos tuvieron gracias al mercado. Tanto así que llegaron hasta España. Imagínate, tanto así que llegaron hasta España, queridos jóvenes. Luego, ya, bueno, dentro de todo lo que es el gobierno, ya los romanos van a destruir la ciudad de Cartago durante las guerras púnicas. ¿Y qué cosa es las guerras púnicas, profesor? El control del mar Mediterráneo. Querían controlar todo esto, toda esta zona del mar Mediterráneo, no sé si lo puedes ver, ¿sí? Sí. Ya toda esta zona querían controlar los romanos, pero para controlar los romanos toda esa zona, primero tenían que derrotar a la ciudad de Cartago, a toda esta ciudad. Y fue en el año 1046 antes de Cristo, durante esta época, que fue pues derrotado, ¿no? Y ahí termina el periodo dentro de lo que es la cultura fenicia. Pero viene acá algo más importante, la organización política de los fenicios. ¿Cómo era la organización política de los fenicios? Como pueblos de comerciantes e industriales, generaron una clase de ricos quienes eran gobernantes. Por tanto, conformaban un gobierno oligárquico, ¿ya? Es decir, todas las personas que tenían mucho dinero y muchos bienes eran los que estaban en la cabeza de esta pirámide, si ustedes pueden ver. Algunas ciudades eran gobernadas por un rey o por magistrados llamados sufetes, pero controlados por la nobleza despótica que manipulaba el rey. Es decir, los reyes, y después de los reyes venían los comerciantes adinerados, los que habían hecho empresa y los que eran dueños de ciertas colonias, sea en África, sea en Asia o hasta cuando llegaron a Europa, lo que es España. Militares y civiles, en el segundo apartado, comerciantes y artesanos, como siempre en el tercer apartado, y al último, pues, el pueblo campesino, que no era propietario de absolutamente nada. Y esta es la organización social de la cultura fenicia, ¿ya? Luego tenemos Sí. la organización económica de la cultura fenicia. Bueno, van a desarrollar la industria los fenicios. ¿De qué manera desarrollan la industria? Ellos eran artistas, artesanos, los fenicios, y grandes comerciantes. Lo principal de la industria es el tejido, el teñido, el vidrio y los metales. Gracias a ello se va a conocer el teñido púrpura, que van a confeccionar tejidos, ¿ya? También van a confeccionar, pues, para la nobleza del mundo antiguo, la ropa, los vidrios, las joyas de oro, las joyas de bronce, los utensilios, como lo podemos ver aquí. ¿Se puede ver esta imagen? Sí. Donde están tiñendo la ropa de color púrpura, que era una sensación en ese tiempo. Y las vasijas de vidrio, imagínate, estamos hablando, estudiantes, estamos hablando en el siglo IX, en el siglo VIII antes de Cristo, y ya tenían la posibilidad de crear tan hermoso arte, ¿ya? En el comercio, pues lo principal, como anteriormente ya se les había dicho, Fenicia, Anthony recién ingresa. En el comercio, ¿Quién? Anthony dice, Mm. bueno, en el comercio, como ya les había dicho, silencio, en el comercio, Perdón. como ya les había dicho, pues eran Ya, ya, pues. grandes comerciantes. Por eso se dice que los fenicios fueron creadores de las empresas industriales navieras, constructoras, ¿no? Y comerciales. Desarrollaron técnicas de comercio, ¿no? El crédito documental, los préstamos, profesor, como los bancos, sí, muy, muy, muy parecido a lo que eran los bancos. ¿Ya? Luego tenemos en el caso de la religión de los fenicios, ¿no? Eran politeístas. ¿Qué significa que eran politeístas? Creían en muchos Varios dioses. muchos dioses, creían en muchísimos dioses.
ya adoraban a los astros, a la naturaleza, ya eran panteístas, panteístas. ¿Qué significa la palabra panteísmo? Pan significa todo, teísmo significa deidad o dioses, ¿no? O Dios. ¿Qué significa? Que todo lo que consideraban, pues, naturaleza provenía o venía de las deidades, de los dioses. Dios. De ellos venía. Vamos a tener, pues, a Baal, ¿ya? Baal, el sol, el maestro, dios de la lluvia y de las tormentas. Astarte, diosa de la luna, de la vegetación y de la fecundidad. Estos dioses van a recibir otras denominaciones, ¿no? Los que se les adoraba, Adonis en Biblios, Esmu en Sidón, Melcar en Tiró, Baal en Cartago, por ejemplo, ¿ya? ¿Y cómo eran las figuras de estos dioses? Aquí tenemos, por ejemplo, aquí está Baal y Astarte. ¿Se puede ver esa imagen? Sí, sí. Sí. El dios Baal, este es el dios Baal, el que parece un buey o un toro, el dios del fuego, ¿ya? Ofreciendo, ¿no? Sacrificios humanos que era natural en esa época, o regalándole a los niños. Y Asterte, aquí tenemos a su diosa Asterte, que era también diosa de la fecundidad, diosa de la vida. Luego vamos a tener en el arte, como ya te había indicado anteriormente, eran artistas, ¿no? Van a desarrollar el vidrio, las telas, ¿ya? Colores púrpura, las herramientas en oro y plata. La cultura fenicia va a marcar ya marcadamente artesanal, el cual alcanzó su esplendor, lo cual le confirió productos de alto nivel. Van a intercambiar productos de valiosos niveles con las otras culturas. A ver, para que Anthony escuche. Anthony, los fenicios se ubican en esta zona, Ya. aquí en esta parte rosadita. Y ellos comercializaban con Siria, con Asia Menor, toda esta zona, Fenicia, con Chipre, con Egipto, y hasta llegaron a España, llegaron hasta Europa. Entonces el comercio de esa época era un comercio pues importante. ¿Por qué? Porque no solamente fueron para allá a comercializar, sino también fueron a colonizar. También fueron a colonizar. No te vayas a olvidar de eso. Y eso va a permitir, jóvenes, que aprendan nuevas técnicas artísticas. Ya, eso va a permitir que puedan pues comercializar sus productos, que aprendan nuevas formas de crear su arte. También, por ejemplo, si ustedes pueden ver esta imagen, ¿se observa? Sí. Esto es parte del templo de la diosa Astete, ¿no? Aquí está, de esta diosa, de Astarte, de esta diosa. ¿Ya? Luna. Este es su templo de la diosa. Profesor, pero parece romano. Sí, justamente Sí, parece parece romano. romano. Parece romano, ¿no? Pero justamente pues será que ellos pues observando y contemplando las diversas culturas también querían demostrar ya ese amor a sus dioses creando este tipo de templos. Luego tenemos la escritura. Acá está el alfabeto. El Vale, alfabeto fenicio. Profesor, ¿eso no son jeroglíficos? No. Los jeroglíficos son diferentes. ¿Ya? Los jeroglíficos son diferentes. ¿Por qué es lo importante de los fenicios, jóvenes? Van a utilizar ya la escritura cuneiforme en tablillas de arcilla, ¿ya? Por influencia de los babilónicos. La escritura jeroglífica en papiros durante el predominio de los faraones de Egipto, ¿no? Cuando ellos están allí. Luego vamos a tener que el alfabeto va a estar compuesto por 22 signos. Ya casi se va a parecer mucho a nuestro alfabeto. Elementos de voz humana con las cuales podían escribir cualquier palabra, ¿no? Y aquí tenemos algo muy interesante. Este es el alfabeto egipcio, ¿sí? Así eran el alfabeto egipcio. Jóvenes, no sé si lo pueden ver. Eran dibujos. Puros dibujitos. El alfabeto fenicio. La mía. Y cuidado con lo que dicen. Va a salir en YouTube, chavo. Voy a bajar esto voy a bajarlo a YouTube, ¿ah? Cuidado con lo que dicen. De la editora lo va a ver y...
y, y el alfabeto latino. ¿Estamos? Tenemos el alfabeto egipcio, el alfabeto fenicio y el alfabeto latino. ¿Ya? Pero ¿por qué es importante el alfabeto fenicio? Porque va a estar compuesto por 22 signos. Va a estar compuesto por 22 signos. Y eso va a ser, Ujú. ya, va a ser la diferencia entre el alfabeto egipcio y el alfabeto latino. Uy, el coordinador. Este coordinador está entrando, ¿ah? Silencio. Ya, entonces, tenemos, jóvenes, si lo pueden observar, espérate, tenemos algo más. Sí. Sí, sí. ¿Sí? Tenemos entonces que los fenicios van a utilizar este tipo de alfabeto, queridos estudiantes, ¿ya? Pórtense bien, ya les voy diciendo. Fue mejorada por los griegos más adelante, ¿ya? ¿Por qué? Porque los griegos van a invadir, ¿ya? A la cultura fenicia, ¿ya? Esa sería, jóvenes, esta primera parte de la cultura fenicia, ¿ya? Vamos Ya. a desarrollar. Y tenemos esto que yo ya lo había dejado anteriormente. ¿Pueden ver lo que es Israel? ¿Se observa? No. ¿Qué pasa, profe? Por Ahí toda la está. transmisión. ¿Se puede observar? Ahí te editador, Ah, ¿Se sí, ve? sí, sí, sí. Ya Sí. está. Esto es de la cultura de los hebreos que yo ya lo había colgado en la CIE web. Ya lo han tenido que ver, pero me han dicho que todavía no. Es solamente para que puedan repasarlo. ¿Ya? ya. Tenemos entonces la cultura hebrea, que va a estar conformado por los judíos, ¿no? Conformada, pues, que se van a asentar en la región de Palestina, justamente igual que los fenicios. Por eso estas dos culturas vienen juntos. Ya, el territorio se va a formar. En la actualidad, este territorio se llama Israel, ya, que va a estar, pues, en la ciudad de Canaán, en la tierra prometida, según lo que la tradición bíblica o la tradición de su Mesías que ellos tenían en ese tiempo. Ya aquí vamos a ver, aquí va a estar. Toda esta ciudad, ¿ves? Toda esta ciudad va a ser el Ujú. territorio de Israel. Los fenicios, lo que hemos hablado hace poquito, aquí están, en toda esta parte de aquí. Estos son los fenicios, por acá arriba, claro, va subiendo toda esta zona. Por esta zona también está Siria, ¿ya? Ya. Sí. Toda esta zona. Aquí tenemos la división del pueblo. Se va a dividir en dos apartados. Tenemos a Israel y tenemos al pueblo de Judá. ¿Ya? Esto ya estaba colgada en la CIE web, lo han tenido que observar. Ya lo publicó usted hace tiempo, ¿no? La semana pasada. ¿Ya? Así que, ya, bueno, seguimos. Los hebreos o judíos van a formar una tribu de razas semitas que vivían en la religión, ¿no? En la región de Ur, que se llama, pues, en el valle de Mesopotamia, aproximadamente hace más de 2000 años. Bueno, tenemos Profe. los patriarcas, dime. No, no. No, allá. Se va a dividir en diferentes periodos. Los periodos principales va a ser el periodo de los patriarcas, ya, que va a ser la tribu hebrea. Aquí podemos observar, pues, a diferentes tribus, ya, tales como ejercían su máxima autoridad, ¿no? Como unos padres. Va a ser los jueces, sacerdotes, jefes del ejército. Y estos son nombres muy conocidos, ¿ya? ¿Qué, Ujú. qué tipo de nombres? Ah, se pasa un helicóptero, profe, espere. Va a estar Abraham, Isaac, Jacob, José y Moisés. Son nombres sumamente conocidos para nosotros, pues para Claro. las personas como ustedes que son altamente lectores bíblicos, ¿no? Claro. Ya. Luego vamos a tener el periodo de los jueces, ¿ya? Ujú. Después que Moisés muere antes de entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, después de que le entregaron los 10 mandamientos, no te vayas a olvidar que él Ya. caminó con su pueblo por cerca de 40 años en el desierto, ¿no? Hasta llegar a la tierra de Canaán ¿Tanto? de Galilea. Es Así es. Moisés, ¿no?
Ese fue Moisés, hasta la tierra de Caná de Galilea. De vez cuando bajó lo rompió. Ese es en el monte Horeb. Ya no te vayas Ah. a confundir. Conducida a cada tribu un jefe militar religioso al que nosotros le vamos a llamar juez. Van a adoptar una forma de vida sedentaria, van a ser los formadores del pueblo, los que se van a hacer cargo de la comunidad en ese tiempo. ¿Vamos? Luego vamos a atender a los reyes. Ya, los reyes principales va a ser el rey David y el rey Salomón. Dime, Braulio, una pregunta. Está muteado. ¿Ha levantado la mano, Braulio? ¿No? Bueno. Habla, Braulio. Un tímido es, ¿no? Ya, silencio. No sabe desmutearse, creo. Yo tampoco no sabía. Los filisteos de la costa, vamos a ser nómadas del desierto, para lo cual contaron con un gran espíritu de solidaridad, ¿no? Una religiosidad grande, un ejemplo de monarquía, etc. Los principales reyes va a ser Saúl, David y el rey Salomón. El rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Y los profetas, tal como nosotros los conocemos, los que van a predecir la llegada del Salvador, Elías, Amós, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, ¿no? Hay profetas mayores y profetas menores. Profetas menores son aquellos que no hablan, no, la Biblia no lo expresa tanto, es decir, no los recuerda tanto, y los profetas mayores son aquellos que van a dirigirse ya directamente a lo que es la llegada de Jesucristo en la tierra. Ya hombres que tienen una condición muy humilde, grandes oradores populares, etc. ¿Qué pasó? Braulio entra y sale. Bueno, dentro de la cultura hebrea, no te vayas a olvidar, es el monoteísmo, ¿ya? La cultura hebrea es monoteísta porque cree en un solo Dios. Y la cultura fenicia es politeísta porque tiene muchos dioses, ¿ya? El libro principal de la cultura hebrea va a ser la Biblia, ¿ya? El libro principal, que en él encontramos pues el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Esos son los hebreos? En el caso de los hebreos, sí, en el caso de los hebreos. Encontramos en él la Biblia, ¿ya? Así como se llamaba un pueblo hebreo anteriormente, Biblios, ¿recuerdas? Un pueblo, un pueblo de Fenicia se llamaba así, Biblos. Pero esta palabra significa libro, ¿no? Por efecto, es el conjunto de libros sagrados que nosotros conocemos del pueblo judío, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos lo que son dentro del judaísmo, ¿ya? Una profecía, por así decirlo, ¿no? Lo que ellos creían, lo que ellos amaban. El judaísmo cree en un solo Dios, por ejemplo, Yahvé, ¿ya? Que ha elegido al pueblo de judío, ¿ya? No es Jehová, por favor. Es Yahvé. Es el nombre del judaísmo, es Yahvé, no es Jehová. Pensé que los judíos creían en Dios. Claro, Jehová ya es un nombre traducido al castellano, mal traducido. Yahvé. Ya, el nombre real es Yahvé. Judío al que ha concedido una tierra. El judío se alimenta sobre todo de la lectura de la escritura, de la Biblia judía, lo que se le narra las historias de los antepasados y su relación con Dios, con Abraham, con Moisés, con David, con Salomón, con los profetas, ya, con los reyes, ¿estamos? Con los patriarcas, con todos ellos. El día de los santos de la semana, el sábado, es cuando acuden a la sinagoga, que es su templo de oración, para la lectura de las Sagradas Escrituras y oraciones. Profesor, y es hasta ahora, hasta este tiempo, hasta estos momentos, que ellos hacen eso. Sí, jóvenes, hasta el día de hoy, ellos recurren a la sinagoga a rezar y a orar a su Dios. ¿Sinagoga qué era, profe? ¿Cómo? Sinagoga. La sinagoga es su templo de oración. Un templo donde ellos rezan, así como nosotros tenemos nuestra iglesia, un templo, una iglesia, igual, ellos también tienen pues un templo de oración, ¿ya? Y este templo de oración se va a llamar sinagoga. ¿Ya, jóvenes?
Sí, profe. Dentro de lo que es su texto, todos tienen su libro, ¿cierto? A la A mano, ver, sí. Todos deberían tener su libro. Yo sé que les han entregado. ¿Ya? Allí hay imágenes también, y ahí también está el periodo, los periodos de los hebreos, ¿no? Los periodos de los fenicios, de estas culturas que hemos estado trabajando. Y hay una lectura que dice el templo de Jerusalén. Ya no se vayan a olvidar de hacer esa lectura, por favor, que es muy importante. Ya, yo sé que Anthony no has estado durante todo el proceso de la clase, pero este video lo voy a colgar en su página. ya en la página web, YouTube. en el YouTube, y ustedes tienen a las 5 de la tarde, tienen clase con el profesor Romaní. Perdón, a De las 3 de la Zoom. tarde, a las 3 de la tarde tienen clase con el profesor Romaní. Ya, no se ¿Hasta vayan qué a... hora, profe? Perdón, ¿Hasta qué hora? solamente, bueno, de 3 hasta las 3:45 ustedes tienen clase con el profesor Romaní. Ya, el profesor Oh, Romaní está, les una está dejando infiltrada se metió. listo. ¿Qué pasó? ¿Quién es? Nayara. Nayara, todavía no comienza nuestra clase. De ahí empezamos nosotros. ¿Ya, Nayi? A las Bueno, 3, ¿no, profe? sí, a las 3 de la tarde tienen clase con el profesor Pero Romaní. ¿dónde avisan eso? ¿En el sitio web? Todo está en el CIE web, todo está, el horario, los links de los profesores, todo está allí. Jóvenes, Ya, de ya. verdad me estoy preocupando por ustedes, ¿ah? Nayara, ¿estás ahí? Sí, profe. Ya, chicos, ya no se preocupen. ¿Ya alguna pregunta o algo? De esto va a dejar usted práctica algo. Claro, hay práctica, pero eso Profe, o sea, las tareas, digamos que son las mismas tareas que deja el libro las tareas las tienen que realizar, las tareas del libro las tienen que hacer. y que le mandemos foto. Claro, lo mandan por PDF o lo mandan foto por la CIE web, todo por la CIE web. Ah, Ya, si no pueden ya, por la CIE web, ya me lo mandan por el WhatsApp, pero es importante. Allá.